Experimentamos una época marcada por lo que se ha llamado el declive o retroceso de la democracia en el mundo. Lo novedoso del nuevo proceso político latinoamericano es el éxito electoral que están experimentando candidatos de la derecha radical. El triunfo del Partido Republicano en la elección del Consejo Constitucional chileno de 2023 es un signo de aquello. Explicar cuáles son las causas del avance de los partidos populistas radicales de derecha en Europa y Latinoamérica y los efectos que tendrán en el sistema de partidos y para la democracia es el objeto de este libro. ¿Y de qué libro estoy hablando? De este que están viendo en pantalla. La democracia pluralista bajo ataque, el avance de la derecha radical populista en perspectiva comparada, de nuestro invitado, el cientista político Eugenio Ortega Frey, libro editado por Trayecto. Eugenio, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. No, Humberto, muchas gracias a ti y a todos los que nos están observando y escuchando hoy día. Me leí con mucho entusiasmo su libro, porque si bien, claro, tiene harto número, tiene harto comparativa de lo que se vive en Latinoamérica y en Europa respecto de la derecha radical de esta, no sé si llamarla moda, pero le voy a poner ese título. Eh, y resulta un libro bastante entretenido y nos conforma y nos expone una pregunta de, en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo como, con nuestra democracia para que estos populismos de pronto estén agarrando forma y estén agarrando vuelito? Y aquí hablar de la idea. ¿Cómo nace un libro como este? Mira, el partió con los resultados de las elecciones, después del triunfo del Partido Republicano, que me quise analizar primero los datos y ver cuáles eran los resultados electorales que se habían producido. Visto eso, efectivamente estábamos frente a un verdadero, como llamamos en el libro, un tsunami electoral, un cambio radical que estaba sucediendo, que nadie lo esperó. Y a partir de eso dije, bueno, voy a explorar toda la literatura internacional sobre este fenómeno que tú me dices moda, es un fenómeno nuevo que ha surgido, y comencé a estudiar la diferente literatura que había sobre los países europeos, otros países latinoamericanos, en la ciencia política, en la comunicación política, incluso en la teoría política. Y estamos efectivamente frente a un fenómeno nuevo que no conocíamos. No es lo mismo que los fascismos que existieron en los 40, en los 50, sino un fenómeno que tiene una penetración electoral muy importante, y había que explicarlo. Y de ahí empezaron a surgir un sinnúmero de preguntas y análisis a partir de esta nueva realidad, y de explicar esta familia de partidos. Un poco lo explicamos en el libro, cómo nosotros conocíamos familias de partidos que era desde el Comintern en los años 1920, los partidos comunistas, los partidos socialistas, los partidos demócratas cristianos, una derecha tradicional, conservadora, pero esto es distinto, esta es una nueva familia de partidos, y a partir de eso quise explorar un tema que ha sido bastante poco estudiado en América Latina, y particularmente en Chile, pero que en el mundo es el principal objeto de estudio de la ciencia política. Y eso fue muy interesante porque me encontré hoy día es el fenómeno más estudiado académicamente, porque esto era en el fondo estudiar académicamente a través de la literatura especializada qué es lo que estaba sucediendo. Y ahí un poco surgió este primer esfuerzo que tenía una base empírica en la ciencia política, pero también un poquito de ensayo, para que la gente entienda este nuevo fenómeno de partidos populistas radicales de derecha. Y resulta interesante que la historia de los 90 en adelante como que empezaron a tomar vuelo, empezaron a tomar aire, empezó este auge. Aunque ya llegado a Chile comenzó con el Partido Republicano, empezó tarde, como cada cosa, como la historia siempre llega siempre tarde a este rincón del mundo. Sí, mira, eso es bien interesante porque en cierta forma hay dos momentos que son bien cruciales. Uno es la elección de Trump en Estados Unidos, que este señor populista, disruptivo,
que ocupa las redes sociales, que viene de la farándula, millonario, y que se hace del Partido Republicano norteamericano y en cierta forma lo transforma. Hay una gran literatura sobre cómo Trump logró transformar el Partido Republicano en un conservador a un partido populista radical. Y el otro fenómeno también fue el Brexit, la elección que se produce en Inglaterra, que nadie la esperaba, que ocuparon también, y donde un partido radical populista también tuvo enorme éxito. Y a partir de eso empieza una verdadera proceso en donde estos partidos que en su minuto, como tú muy bien dices, en los 90 eran pequeños partidos en determinados países, empiezan a florecer. Y nos encontramos en Polonia, bueno, en Italia, España, surge también Vox tardíamente, en un sinnúmero de países que empiezan a surgir, incluso en países que uno no esperaría que esto sucediera, como Suecia, que era un país más moderado, más tolerante. Y empiezan a tener éxito electoral. Y nos encontramos hoy día en Europa que alrededor de un tercio del electorado, alrededor del 30% del electorado, están votando por estos partidos. Y ahí entonces pasa a ser interesante explorar, bueno, cuáles son las razones de la emergencia de estos partidos. Porque, como tú bien dices, en cierta forma nosotros antes concebíamos, y tiene una parte del libro que es interesante, el populismo en América Latina fundamentalmente proveniente de experiencias de izquierda, era el populismo económico. Pero aquí nos encontramos con otro tipo de populismo, es un nuevo populismo, como algunos autores llaman populismo 2.0, que se basa en aspectos identitarios, y en una literatura que señala una ideología delgada que empieza a adaptarse en distintos momentos. Entonces, efectivamente, es un proceso que surge en Europa, pero que obviamente ha tenido penetración en América Latina. Si nos vemos lo que ha sucedido en Argentina, que quizás pues, después conversaremos, lo que pasó en Brasil, pero como te digo, y hoy día empiezan a tener incluso redes internacionales, reuniones y una línea política que obviamente marca diferencia y afecta los sistemas de partido. Y lo que es interesante también, que tú lo decías muy bien al comienzo, esto se enmarca en un fenómeno más global, que es el declive de las democracias, cuando estamos, de cierta forma, vivimos lo que se llamó la tercera ola de la democratización, con el término de los regímenes autoritarios en América Latina, en el término de la dictadura franquista, en Portugal, en Grecia, pero ahora en el mundo empezamos a ver otro tipo de, en cierta forma, neo-autoritarismo, pero que es en democracia. O sea, la democracia ahora no decliva o no se viene abajo por golpes de Estado, sino desde dentro. Y eso es un fenómeno muy distinto a lo que nosotros conocíamos. Basta recordar, tú recordarás este intento de prácticamente de golpe de Estado que hace Trump en Estados Unidos, que hace la gente Bolsonaro. En cierta forma se va minando la democracia con gente que es electa. Y esto obviamente es un fenómeno que ha sido bastante estudiado en la ciencia política, pero que obviamente nos coloca nuevos retos para la democracia. Había un comentario jocoso que abundaba en redes sociales respecto de este asalto al Capitolio, donde de fondo Estados Unidos se latinoamericanizó. Exactamente, o sea, ¿quién hubiera pensado, en el fondo, de un presidente norteamericano que intenta desconocer el proceso electoral? En el fondo, una cosa que como la cuna de la democracia, donde surge la idea de la legítima oposición en Estados Unidos, donde están grandes valores del check and balances y un montón de ideas que uno no esperaba, y ahí empieza a ver este tipo de liderazgo, pero que se basa en esta, en cierta forma, ideología fina que pone en riesgo la democracia. Y esto
es nuevo, no es el autoritarismo tradicional, sino un proceso que va minando la democracia desde adentro, y eso es muy preocupante. Y ese tipo de autoritarismo que va aparejado con líderes carismáticos. Lo nombra usted Trump, Bolsonaro, Orbán en Turquía, el mismo Javier Milei, que como que se pasó todos los pueblos posibles para ser lo más carismático posible, lo más suelto de lengua incluso, y que es capaz de atraer y atraer a ese llamado poder que se sintió abandonado por el mismo Estado. Absolutamente. En el fondo, hay una de las explicaciones que tiene que ver con esto, porque en cierta forma la modernización económica, la interdependencia, la globalización, produce ganadores, pero también produce perdedores. Y en cierta forma, lo que nosotros, los partidos, los sistemas de partidos se constituyeron muy fundamentalmente por una teoría que hablaba de los clivajes, la división urbano-rural, de ahí surgieron los partidos agrarios y conservadores, la división socioeconómica, surgieron los partidos de trabajadores, socialistas, comunistas en el mundo. Pero esto, en cierta forma, rompe eso y genera, en cierta forma, a partir de estos liderazgos populistas, un nuevo sistema. Y obviamente esa crisis que se ha visto bastante desarrollada del neoliberalismo económico, en cierta forma, genera que mucha gente se sienta abandonada por su estado. O sea, hay una crisis de los estados de bienestar que genera efectos en los partidos tradicionales y ahí es donde, en cierta forma, hay una penetración. Entonces, no es, en cierta forma, está cambiando las bases, porque muchas veces en varios de estos países, como se veían en Francia, en Suecia, en Italia, muchas veces trabajadores que antes generalmente votaban por partidos socialdemócratas, hoy abandonados, hoy preocupados, votan por estos partidos. Y hay también nuevos temas que han afectado. Nosotros siempre hablamos de lo bondadosa que muchas veces genera la globalización, pero también genera problemas serios como es la inmigración. Y eso obviamente es usado políticamente para generar temor. O sea, aquí hay un uso del temor y en cierta forma de las demandas reales de los ciudadanos que son llevadas a un extremo. Y un elemento bien importante también, que se ha estudiado bastante en comunicación política, es el efecto de las redes sociales. De cierta forma, el líder populista, como tú bien decías, tiene a través de las redes sociales una forma de comunicarse directamente con los ciudadanos. Y ahí entra todo el tema de los fake news, del uso, de cierta forma, de la mentira de las burbujas, en cierta forma, de las redes sociales, donde la gente se entera solo de las cosas a través de la gente que se vincula. Entonces, de cierta forma, es un fenómeno bastante muy multicausal, donde tienes por un lado aspectos económicos que están en cuestión, la inmigración, los temas de delincuencia que son diversos y que están afectando a América Latina, pero también ha afectado a Europa. Entonces, esta teoría, en cierta forma, anti-globalización, en el caso de Europa, anti-Unión Europea, anti-inmigrantes, anti la clase política establecida. O sea, no es menor en el caso de Milei, que él ocupa mucho la palabra casta. No sé si lo has visto, en el fondo nosotros competimos contra la casta y saca esta, en cierta forma, máquina de aserrar árboles, en el fondo, y es la misma palabra que se ocupaba en Italia, que ocupaba la ultra derecha populista, la derecha populista radical italiana, al hablar de los representantes del pueblo que en cierta forma es asumido por este líder que yo vengo a representar a los ciudadanos. Entonces, ahí empiezan a ver los problemas
con la democracia representativa como forma como nosotros la hemos conocido. En el libro, en uno de los pies de página, usted menciona que acomoda más para el tema que estamos hablando, hablar de derecha radical en vez de ultraderecha. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que es bien interesante, eso fue porque conceptualmente se ocupan alrededor de 10 conceptos: derecha radical, ultraderecha, derecha populista. Y en cierta forma, la literatura, en el fondo, está remarcando que lo que tenemos no es, porque por ejemplo en Chile nosotros generalmente asumíamos que la ultraderecha era el partido, era la UDI, ¿cierto? O tradicionalmente, era como el partido que estaba localizado más a la derecha. Cuando tú hablas, lo colocas en ultra, ¿cuál es el partido más a la izquierda o el partido más a la derecha? Aquí la literatura está remarcando que es un fenómeno distinto, donde el factor populista tiene un elemento muy importante. Entonces, por eso se habla de derecha radical populista, en cierta forma, porque el punto no es dónde se ubica, sino, en cierta forma, la radicalidad del mensaje y, en cierta forma, cómo esto adquiere ribetes populistas, que adquiere distintas características. O sea, no todos los partidos son iguales, pero sí, en cierta forma, en este contexto, asumen un discurso, en el fondo, de radicalidad y de populismo. En cierta forma, yo le entrego a los ciudadanos lo que quieren escuchar, porque el líder se relaciona directamente con los ciudadanos y le responde a esas necesidades. En cierta forma, rompe el vínculo de representación y de vinculación directa de este líder carismático con los ciudadanos. Quiero volver al tema de lo que llamó usted esta desconexión desde la oficialidad o como le llaman, es la falta de calle del oficialismo de turno gobernante, que lamentablemente es el problema que tuvo la concertación, lo que tiene actualmente la coalición Frente Amplio Partido Comunista, donde en el fondo el Partido Republicano ha encontrado un terreno fértil, ha ido a esa misma calle, ha tenido, y yo creo, y a mi juicio obviamente es el talento de manejar al revés y al derecho las redes sociales, porque ahí también es otro terreno fértil para agarrar a un público o muy joven o un público ya más entrado en edad que no ve muy pocos videos y se queda con el título. De hecho, hay muchos en canales de YouTube donde el título es muy golpeador, como X golpea a periodista de izquierda, y uno ve el video y no pasa nada. Es solamente vendedor en la frase. Sí, eso es muy importante porque, y ahí se suma el algoritmo de las redes sociales, fundamentalmente de X, de Twitter, como lo conocíamos, de Facebook, en el fondo, funciona fundamentalmente en que los temas conflictivos, los temas que generan odiosidad, se viralizan mucho más que los temas, podríamos decir, buena onda o que no generan disrupción. Y eso, al tener el algoritmo, que la viralización es mucho mayor de los aspectos negativos, ahí hay un tema donde es usado. Y eso está estudiado, es bien interesante. Hay un estudio que se publicó hace poco tiempo atrás en la revista Science, que fue un tremendo estudio de un montón de conglomerados de universidades norteamericanas que accedieron a la base completa de más o menos de 140 millones de personas de Facebook en Estados Unidos, y el resultado era que la viralización de lo negativo es mucho mayor que los aspectos positivos, porque la misma gente viraliza lo negativo. Entonces, en el fondo, ese uso que tú muy bien describes de lo negativo no es irracional, o sea, está fundado en los algoritmos de las redes sociales y busca generar impacto. Entonces, yo genero un discurso violento
disruptivo, y eso alcanza una enorme cantidad de viralizaciones. Y ahí está el uso de fake news, porque de cierta forma yo meto un concepto falso que adquiere gran viralización y que la gente después no sabe que es mentira. Entonces, de cierta forma, es quizás un poco lo perverso del uso de estas redes sociales. Incluso en varios países se ha estado analizando cómo establecer ciertos controles, o que las mismas empresas, en el fondo, tienen que establecer ciertas pautas para controlar la difusión de información falsa, porque genera, en cierta forma, problemas. Y eso va aparejado con un tema también que es bien interesante, que yo lo coloco y que es una gran línea de estudio en la ciencia política, que es la polarización. Siempre nosotros decimos, no sé si lo has conversado, que la gente dice, la sociedad está más polarizada, ¿cierto? Y lo que nosotros nos encontrábamos en el pasado era la polarización ideológica. La gente se identificaba con una tendencia política. Hoy día estamos más bien en lo que se ha llamado la polarización afectiva. En cierta forma, ¿qué significa esto? Que estamos teniendo una cierta forma, una distancia, una violencia entre los partidarios de las distintas posiciones. Y eso se ha visto mucho en Estados Unidos, donde los republicanos, en el fondo, tienen una tremenda odiosidad con los demócratas, y a su vez los demócratas una odiosidad. Y esa polarización afectiva es también un elemento preocupante, porque no es basado en hechos, sino fundamentalmente, en cierta forma, en imágenes falsas. Entonces, yo polarizo la sociedad, genero distancia. Entonces, lo interesante de esto, en cierta forma, es que muchas veces vemos esto como normalizado, en cierta forma, y como que es, el fondo, algo que está sucediendo, pero esto está basado, en cierta forma, en ciertas líneas de políticas que desarrollan estos populistas radicales de derecha. O sea, no es casualidad lo que hace Milei para intentar polarizar la sociedad y polarizar efectivamente a su sociedad. Eso es parte del diseño que se ha venido realizando en los distintos países donde estos grupos han tenido un cierto éxito electoral. Entonces, en el fondo también, frente a eso, la gran decisión es, bueno, ¿cómo yo actúo para evitar esta polarización? Porque sabemos que la polarización y esta polarización afectiva que genera rabia y que el otro es prácticamente un enemigo, no es bueno para la democracia. Conversamos con Eugenio Ortega Frey, autor de La democracia pluralista bajo ataque, el avance de la derecha radical populista en perspectiva comparada, editado por Trayecto. Y aquí yo quiero entrar en una pregunta como esta polarización, pero ya más en el grupo etario. Y quiero volver al ejemplo, porque leí hace algunos días un artículo en Anfibia respecto de la elección en Argentina, donde estaba bien marcada esa grieta, porque en Argentina le encanta hablar de la grieta, pero la grieta entre los jóvenes y adultos mayores, que en el fondo que estaba la grieta en que los jóvenes se iban de cabeza por Javier Milei, y de alguna forma los jóvenes estaban defendiendo, no sé si defendiendo lo clásico, el peronismo, o defendiendo escudo que no entre la libertad avanza. ¿Cómo la perspectiva comparada entra ahí respecto a nivel mundial? Sí, mira, yo creo que es bien variado según cada país, y eso es interesante porque de cierta forma yo lo menciono y creo que es un elemento. Hay distintos caminos al populismo radical de derecha, ¿no? Como es una familia de partidos, como muchas veces otros partidos no eran similares. O sea, aquí hay diferencias, y lo interesante es cómo, de cierta forma, se ocupan estos mismos elementos para activar distintos grupos. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, de cierta forma, también se ocupan conceptualmente
en cierta forma, a partir de lo que hemos conversado, de las redes sociales, de las fake news, ciertos conceptos que son usados arbitrariamente. Por ejemplo, en el caso de Argentina, esto de llamarse liberales. O sea, en el fondo, el planteamiento de Milei es lo más antiliberal o antipluralista de lo que nosotros hemos conocido. Por eso se le ha dicho más bien que son libertarios, porque en el fondo colocan el elemento en un extremo. Y ahí, obviamente, en el fondo hay un elemento de motivar ciertos grupos en función de las penas, los déficits, las crisis de la sociedad, y eso llevarlo a un extremo. Entonces, en el caso argentino, es activar a todos los miedos que hay en la sociedad, en el marco obviamente, de una sociedad que está en problemas, o sea, que ha tenido situación económica muy problemática, y eso yo lo llevo a un extremo. Voy a terminar con todos los ministerios, en el fondo voy a generar voy a ser igual que los países desarrollados, vamos a terminar. Entonces, trato de generar mayor polarización y eso obviamente va optando distintos perfiles según el país. Pero eso es efectivamente un elemento que está siendo utilizado. Y muchas veces también pasa que tenemos problemas en términos de los medios tradicionales, en el fondo, y eso está bastante estudiado también, cómo hay un cambio entre los medios tradicionales y estos medios alternativos. En el fondo, hoy la gente cada vez más se informa por redes sociales. Si yo mantengo a un grupo de jóvenes, por ejemplo, puede ser cualquier grupo de la sociedad, lo mantengo cerrado, solo le está llegando cierta información. El algoritmo me ayuda en eso, porque en el fondo la gente le pone like o ve eso y después le llega nuevamente más información. En cierta forma lo que estamos teniendo es un gran sistema de desinformación, habiendo más canales, pero finalmente la gente está cada vez más desinformada y más basada, en cierta forma, en estas casi fake news que se instalan en grupos sociales y el cual cuesta mucho que se informen de otras realidades. Entonces, efectivamente, yo capturo grupos y bombardeo con información que en cierta forma refuerza los aspectos negativos que he instalado en esos grupos, a partir, obviamente, de problemas reales que están en la sociedad, como el tema, si tú recuerdas la campaña de los convencionales, cuando se hizo la elección pasada, el tema de inmigrantes. Tuvimos, de cierta forma, un momento en que prácticamente la gente, en el fondo, vivía aterrorizada contra el inmigrante. Había una realidad de situación problemática de la inmigración, pero eso era hiperbolizado, para decirlo de alguna forma, hasta generar prácticamente una psicosis colectiva. Entonces, realidad que es transformada y llevada a un extremo para generar, en cierta forma, a partir del temor, conductas sociales y electorales y políticas. Y eso en parte explica este crecimiento que tuvo el Partido Republicano respecto de lo visto con el tema de seguridad, la anterior convención, y de pronto que hoy quienes no querían no querían una nueva constitución son los mandatados por la democracia a escribir una. Sí, ahí hay como varios elementos, yo creo. En primer lugar, en el fondo, la convención pasada, en cierta forma, fue el mejor impulsador del ascenso del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque puso en tela de juicios aspectos identitarios muy basales de la sociedad: la bandera, la cultura, la forma de funcionamiento, la unidad territorial. Y sobre eso, en el fondo, estructura este mensaje identitario.
Entonces, hay un elemento importante. Un elemento que en el caso chileno fue muy marcado, tiene que ver con el paso del voto voluntario al voto obligatorio. En cierta forma, tú lo que tienes, en el fondo, no se puede explicar el ascenso sin estos 3,5 millones, 4 millones de nuevos votantes que entran a votar y que en una situación, en un momento muy particular, frente al fracaso del proceso anterior, en cierta forma es asumido por el Partido Republicano. Y lo que aparece muy interesante, que yo lo tengo ahí en parte del libro, es cómo la derecha tradicional no logra captar estos nuevos votantes. En el fondo, en cierta forma, si tú te acuerdas, los que hicieron la campaña por el rechazo al anterior proceso, al plebiscito salida, fue la derecha tradicional, pero el benefactor es finalmente el Partido Republicano. Entonces, ellos logran, a través de estas pautas que se desarrollan y que han desarrollado en muchos países, en el fondo penetrar en este electorado. Y efectivamente, de los nuevos votantes, se llevaron una parte importantísima del electorado. En el libro también usted menciona el hecho de que una cosa es el discurso, este discurso grandilocuente de la derecha radical en plena campaña, pero otra cosa es ya estando ellos en el poder, porque eso es otra cosa muy distinta. Le pasó a Polonia, y de hecho Polonia hoy esa misma derecha radical está saliendo por gracia, o no, de la misma democracia. Claro, lo que tú tienes, en el fondo, no es, o sea, tampoco, o sea, no es que la derecha populista radical tiene asegurados los triunfos. Eso no es así. O sea, hay casos en donde resultan derrotados. Y eso, en el fondo, lo interesante ahí es que efectivamente en Polonia resultan derrotados, pero mantienen alrededor de un 35-40% de la votación. O sea, en el fondo salen derrotados, pero sigue siendo un actor importante de esos sistemas de partido. El fondo. Pero efectivamente, un elemento importante es ver, y que se ha empezado a estudiar cada vez más, yo creo que va a ser de los temas importantes del futuro, es el comportamiento de de esta familia de partidos cuando acceden al poder. Y ahí hay distintos modelos. O sea, no sé si tú lo has visto, pero varios que han recalcado en el caso de la crisis que se está viendo en Medio Oriente, el factor del populismo de Netanyahu, que generó serios problemas. En otros casos, también, en cierta forma, este populismo radical o sea, porque siempre necesito un enemigo, necesito alguien a quien causar de los problemas nacionales. Muchas veces son los inmigrantes, otras veces es los comunistas, ¿cierto? Otras veces es los organismos internacionales, o en otros casos son la Unión Europea. Entonces, muchas veces cuando están en el poder buscan generar, en cierta forma, un responsable de lo que yo no he logrado hacer o los cambios que he podido hacer. Entonces, en cierta forma, ahí hay un peligro, que es, en cierta forma, el instalarme como siempre buscando un anti. En el fondo, cuando la democracia, y por eso un poco el título digo, la democracia pluralista, en el fondo es fundamentalmente que todas las pluralidades de una sociedad puedan formar parte. Y ahí también hay un elemento bien interesante que es, en cierta forma, en esta crisis que se ha visto en algunos casos, en esta crisis de la democracia, empieza a pasar ante esta desconfianza creciente con el sistema democrático, y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo vamos a generar mecanismos para validar la democracia en esta nueva realidad? Empieza a suceder que los ciudadanos, en cierta forma, no quieren, en cierta forma, un autoritarismo abierto, pero en cierta forma pueden votar
por personas que tienen rasgos autoritarios si es que me solucionan ciertos problemas. O sea, en el caso europeo, fondo, aquel que me sostiene que va a ser duro contra los inmigrantes musulmanes, en cierta forma, aunque tenga en cierta forma rasgos autoritarios, y a pesar en cierta forma de eso, yo voto por ellos. Entonces, de cierta forma, por eso es muy relevante esta discusión sobre cómo fortalecer la democracia. Porque nosotros sabemos que sin democracia los países corren riesgo. Entonces, en cierta forma, frente a esta nueva forma política, en cierta forma, cómo reformamos la democracia para hacerla más participativa, más responsable, porque ya no nos basta solo con la democracia representativa, en cierta forma, que es parte de la crisis que tenemos hoy día, hace tiempo en nuestro país por la desconfianza con las instituciones políticas. En el fondo usted menciona que, creo que también lo leí en una encuesta, un artículo, de que la persona, el ser humano, como tal, era capaz de entregar ciertas libertades a cambio de que este líder con rasgos autoritarios me dé algo a cambio. Sí, por supuesto, en el fondo. Y además, como ese líder, en el fondo, incentiva a través de redes sociales, a través de su discurso, cierto, lo conflictivo, de cierta forma, que tiene una base real, cuando tiene la angustia, o sea, me baso a partir de las angustias, de los miedos de las personas en construir un discurso político. Entonces, efectivamente, bueno, y ahí está el rasgo populista, en el fondo, yo voy a solucionar los problemas acuciantes que usted tiene, de la inmigración, de la seguridad ciudadana, pero también, de cierta forma, y ahí empiezan a hacer, en el fondo, piensa tú el caso de El Salvador, con Bukele, en el fondo, frente a una realidad brutal de las maras, fondo llega un presidente que dice, no voy a respetar el fondo los principios democráticos, las libertades, las garantías, el delincuente no tiene garantía, el fondo, y eso genera un respaldo mayoritario de la ciudadanía. Entonces, en el fondo, ahí está el problema de que ante problemas acuciantes que se acumulan y que la democracia, como la hemos conocido, por muchas razones no logra resolver, esta respuesta fácil, en cierta forma extrema, puede generar mucho respaldo ciudadano. Y ahí, en cierta forma, el gran desafío para los demócratas es, bueno, ¿cómo enfrento este nuevo desafío? Porque obviamente uno puede decir, bueno, fantástico que se esté controlando las maras y fantástico que hoy día El Salvador esté controlado en términos de seguridad ciudadana, pero en el camino, de cierta forma, perdiste la democracia y perdiste el funcionamiento de avances civilizatorios que son muy importantes. Entonces, ahí un poco, de cierta forma, es el desafío. El desafío está planteado, en cierta forma, que se impone sobre las sociedades democráticas y, en cierta forma, la gran pregunta es cómo, en cierta forma, las fuerzas más tradicionales responden a este desafío electoral, político, ideológico, identitario, con una nueva respuesta. Y eso yo diría que está en el corazón de las discusiones que hoy día se están haciendo en el mundo. De cierta forma, cuando tú ves hoy día la elección norteamericana y Trump vuelve a estar, de cierta forma, en las encuestas, en el fondo ya, o sea, prácticamente elegido como candidato al Partido Republicano. Y puede ser electo un personaje que tiene 80 cargos por distintos tipos de delitos, igual la gente, su base electoral, no le importa eso, no le importa que haya cometido delitos, no le importa que haya hecho casi un golpe de Estado, lo sigue apoyando por sus rasgos, en cierta forma, personalistas, populistas. Entonces, ahí, en el fondo, uno tiene que pensar, bueno,
qué pasaría en Estados Unidos si Trump vuelve a ser presidente. Incluso tuviste hace poco cuando señalaba esto de que más o menos al general que sabía, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Americana, que había que matarlo. O sea, niveles de odiosidad que generan, y en ese discurso después pueden haber locos que hagan acciones. Entonces, el poder de la palabra en política, y eso lo hemos conocido en nuestra historia, es relevante. Entonces, cuando tú generas estos discursos que generan, en cierta forma, polarización afectiva, puede llevar a la violencia, en muchos casos, y al generar condiciones difíciles para los regímenes democráticos. Trump, cada vez que se le agregaban más cargos a su prontuario, como que agarraban más impulso ciudadano. Es súper loco lo de Trump. Es parte, por eso es lo interesante de estudiar este nuevo fenómeno, porque efectivamente, si uno lo piensa racionalmente, parecería una locura. En el fondo, es un presidente que es procesado, que es llevado a la cárcel y ocupa el fondo, esto mismo que sucedió, ocupa la foto donde fue fichado como un elemento de campaña a través de redes sociales. Entonces, esos elementos, en cierta forma, son lo que permiten las nuevas tecnologías de la información, y de cierta forma, para lo cual todavía no hay respuesta. No hay respuesta de cómo, en el fondo, enfrento este uso, en cierta forma, negativo porque en cierta forma las redes sociales, y al principio en eso la literatura ha remarcado cómo se veía como elemento muy positivo. En los 90 era, bueno, vamos a tener más democracia, una democracia más participativa, pero lo que estamos observando en muchos países del mundo es que todos estos sistemas no están fortaleciendo la democracia, están generando riesgos para la democracia. Y eso la literatura lo está estudiando, y los países lo están estudiando para buscar fórmulas, porque tampoco puedes restringir la libertad de información, la libertad de opinión. Aquí no es pasarse para el otro lado, sino cómo los demócratas enfrentan este nuevo desafío, en cierta forma, a la democracia. Y eso yo creo que va a ser de los elementos fundamentales que está viendo en esta década y en las décadas futuras. Y ahí hay un tremendo desafío, y un poco el objeto del libro es poner en evidencia esta nueva realidad, para que, en cierta forma, se busquen caminos para enfrentar políticamente este nueva familia de partidos en el mundo y en América Latina. O sea, lo que está claro es que esta familia de partidos llegó para quedarse. Es un nuevo, como tú decías, un fenómeno, y frente a eso, las respuestas muchas veces tradicionales que hacían los partidos tradicionales no logran enfrentar esta realidad. Piensa tú lo que es, exacto, puede ser que hoy día estamos viendo, tenemos que esperar lo que pasa en la segunda vuelta en Argentina, pero efectivamente ya Libertad Avanza tiene 8 senadores, 40 diputados, es un actor y va a seguir siendo un actor de la política argentina, que antes estaba dominada por los peronistas, los radicales, después entró el PRO, y la derecha tradicional se vio absolutamente sobrepasada. En muchos países se hablaba del cordón sanitario, que en algún momento era y que en algunas elecciones, en cierta forma en Francia, se evitó el triunfo de la derecha radical populista con un acuerdo, en cierta forma, de cordón sanitario, en el fondo, pero eso claramente ya en muchos casos está sobrepasado. Y incluso en los organismos internacionales como la Unión Europea, hoy día, y era parte también está en el fondo, cuál es el impacto de estos elementos o de esta familia partida incluso en las relaciones internacionales. O sea, entonces, lo interesante es que se abren preguntas, temas, nuevas realidades, y que en cierta forma también
tienen que profundizarse los estudios y, como te digo, lo notable, que haya pasado un poquito colado en Chile, es que este fenómeno, hoy por hoy, por lo menos en la ciencia política, el tema de política comparada y partidos políticos es lo más estudiado en el mundo. O sea, todos los días tú tienes cientos de artículos en las revistas especializadas que están analizando esto desde distintas perspectivas. Y eso lo vamos a tener que, en cierta forma, empezar también a analizar su impacto en el caso chileno y latinoamericano. ¿Cómo vio el batacazo de Sergio Massa? Porque habla usted de este cordón sanitario como el de Francia. Yo en Argentina no me imagino a los peronistas conjuntos por el cambio haciendo un cordón sanitario para frenar a Milei. Juntos por Macri en su completo es capaz de irse de cabeza con Libertad Avanza. Sí, o sea, lo que pasa es que o sea, eh, por eso es muy importante estudiar el fondo, no sacar generalizaciones completas. Cada sistema de partidos tiene sus propias realidades, en el fondo, y su propia historia, su propio desarrollo. Aquí, en el fondo, de cierta forma, las generalizaciones baratas, por el fondo, no sirven. O sea, uno tiene que ver, en cierta forma, cada sistema de partidos en su complejidad, en su historia, en sus liderazgos, etc. Pero en el fondo, efectivamente, lo que se está hoy día destacando en los análisis políticos internacionales es que efectivamente hay un cambio muy radical. O sea, en la emergencia de este nuevo fenómeno del fenómeno del partido Milei cambia un poco el juego político argentino. Obviamente, eso va a depender mucho cómo se va dando el proceso, porque también está el Partido Radical que apoyó a la candidata Bullrich, pero efectivamente ellos lo más probable es que no van a apoyar a Milei en segunda vuelta. Pero también un elemento bien interesante, que es un concepto que yo creo que es la campaña permanente. En el fondo, aquí, como los partidos radicales de derecha han hecho en el mundo un uso muy intensivo de redes sociales, las campañas son permanentes a lo largo del tiempo. Yo lo vimos en el análisis de la propaganda del Partido Republicano en el caso chileno, donde vimos, en el fondo, que era durante hace varios años, en el fondo no solo hacía propaganda política en los periodos de campaña, sino en forma permanente. Entonces, en cierta forma, eso también es un elemento relevante. Entonces, yo diría, la suerte no está echada, obviamente. Sí tenemos un nuevo fenómeno, puede ser derrotado, como ha pasado en varios países, pero obviamente hay que asumir que en el mundo hay una nueva familia de partidos políticos, con su funcionamiento, y eso, en el fondo, genera tensiones en los sistemas de partidos. Obviamente, un país que tiene más reglas, que está mejor institucionalmente, que ha enfrentado los problemas sociales, tiene algunas posibilidades de desarrollar o mantener un sistema de competencia más normal, menos conflictuado, pero obviamente vemos casos, y por eso también lo menciono en el libro, el caso de Suecia, donde demócratas de Suecia, en el fondo, prácticamente están hoy día alrededor entre un 20 y un 30%. O sea, fundamentalmente a partir del tema de inmigración. Entonces, en el fondo, aquí, frente a distintos elementos, en el fondo se polariza la sociedad. Obviamente hay un tema también relevante que es el tema socioeconómico, porque es bien interesante cómo el fondo, como es una cierta ideología delgada, en algunos países asumen un rasgo neoliberal,
pero en otros países asumen un rasgo de chauvinismo y bienestar. Entonces, en el fondo, como el foco de estos partidos no está estrictamente en lo económico, en cierta forma, lo que ha sucedido en varios casos es que cambian su política económica rápidamente. Entonces, obviamente, en el caso de Argentina, en el fondo, marcado por la crisis económica, Milei está remarcando una política económica de ultra neoliberal. Eh, si llegara al poder, habría que ver si eso lo mantiene o gira totalmente su política. Entonces, en el fondo, no es, un poco lo que quiero recalcar, no es estrictamente la variable económica donde se instalan los partidos populistas radicales de derecha, eso es lo identitario, es en la observación de aspectos identitarios de las distintas sociedades. Y eso es novedoso. Eh, Eso es novedoso porque cambia, en cierta forma, cómo nosotros concebíamos cómo se estructuraban los sistemas de partidos, que era fundamentalmente en una dimensión, lo socioeconómica. Hoy día, a la dimensión socioeconómica se agregan otras dimensiones, lo cultural, lo valórico, lo internacional, el impacto de las migraciones, y entonces se hace de cierta forma, una competencia mucho más compleja al haber varias dimensiones que están estructurándose. Entonces, en cierta forma, lo que nosotros concebíamos anteriormente como sistema de partido, cómo se estructuraban los sistemas de partido, estas nuevas dimensiones cambian totalmente. Hay un ejemplo bien interesante, que es incluso los sectores, en cierta forma, ultra de poder blanco, de cierta forma, de extremismo blanco en Estados Unidos, se consideran como una identidad que está siendo amenazada por las otras identidades. ¿Entiendes? Entonces, en cierta forma, aquí yo, en el fondo, al politizar el, una identidad versus la otra, en el fondo, genera una tensión radical en la sociedad. Y eso es un elemento que está hoy día más presente en los distintos sistemas de partido y en este uso de los elementos identitarios para generar, en el fondo, apoyo electoral. Bueno, ya los minutos que nos quedan. Uy, tengo muchas preguntas porque ha sido una conversación súper entretenida, Eugenio. Hablar de democracia, hablar de las derechas, hablar de política sobre todo, que por lo menos en este espacio que tenemos de libros, que hablamos un poquito de todo, la política siempre está presente para hablar desde altura de mira, obviamente, para quien va a ver esto y nos va a tirar y nos va a decir puras cosas feas en redes sociales, no, vea el programa completo, ahí se lo recomiendo yo. Y hablar, recomendarles a quienes van a estar viendo esto o escuchando este podcast, La democracia pluralista bajo ataque, que es un libro tremendamente entretenido, increíblemente entretenido para los que nos gusta hablar de política, aunque no entendamos tanto o entendamos demasiado, y sobre todo reflexionar cómo la derecha afuera de alguna forma está mirando a Chile o cómo el Partido Republicano está mirando lo que se está haciendo afuera. Eh, y ante todo, respetar la democracia. Si ese es el tema. Resguardar lo poco que tenemos, versus que venga cualquier pelafustán, estas son palabras mías, a decir cualquier salvajada en pos del aplauso fácil. Ese discurso vacío que tiene este grupo de gente. Es un libro claro, es un libro fácil, sobre todo. Es un libro, sobre todo, que hay que mirar sobre todo en la perspectiva de este año y probablemente los próximos dos. Eso ya es la visual que tengo yo por este lado. Eugenio, obviamente quiero darle las gracias por su tiempo para con este podcast y,
Y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto al libro o de lo que quiera, por favor. Sí, no, yo creo que lo interesante, en cierta forma, y esto está basado en toda la última literatura que ha habido en la ciencia política, es analizar estos aspectos con altura de mira. A mí me ha dado risa como también, como tú dices, empieza inmediatamente, no, la polarización, en el fondo. Aquí hay un estudio que muestra una realidad bastante objetiva con una literatura bastante extensa en cierta forma, y que nos tiene que hacer reflexionar. Aquí no hay buenos ni malos, sino hay distintas formas de hacer política, de estructurar los partidos, pero lo que no puede pasar es que en cierta forma te pasen gato por liebre, en cierta forma, y conocer en cierta forma esta nueva familia de partidos políticos llega hartas luces. Así que yo espero que la gente se entretenga, lo lea y reflexione, porque en cierta forma estamos viviendo tiempos para la democracia en el mundo, que son complejos para América Latina, y entender estos nuevos procesos y estos nuevos partidos es sin duda para mantener una discusión con altura de mira académica, pero también que se hace entretenido de conocer los distintos procesos. Así que agradecerte, Humberto, por la invitación y poder compartir este rato de conversación sobre temas que efectivamente todos yo creo que sentimos que necesitamos una mejor democracia, necesitamos un mejor sistema de partidos, y eso hay que trabajarlo, porque si no los riesgos, eh, en cierta forma, para las libertades son fuertes, y eso en cierta forma ya llevamos a llevar dos procesos, lo más probable fallidos, de construcción de una casa común, de un proyecto que nos permita vivir en forma civilizada, y esos son desafíos para toda la sociedad. Así que ojalá la gente se entretenga y pueda leer este estudio. Eugenio Ortega Frey, autor de La democracia pluralista bajo ataque, editado por Trayecto Editorial en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Eugenio, muchísimas gracias. ¿No? Un gran gusto, un tremendo abrazo.